tiempo para aprender edición cuarto de secundaria. Los extrañé un montón. Después de la Primera Guerra Mundial, la sociedad tuvo que volver a ponerse de pie y poquito a poquito llegó la bonanza económica. Así comenzaron muchos cambios sociales en el mundo. Por ejemplo, por esta época predominó la moda. Sí, la moda que a nosotras tanto nos gusta. Y el baile. El baile. Póngame la música. Bueno, creo que ese pasito no me sale muy bien. Después de terminada la Primera Guerra Mundial, la recuperación de la economía fue larga y difícil debido a la destrucción, la inflación y el desempleo. En los países europeos se devaluó la moneda como el franco y la libra esterlina. Justamente en Gran Bretaña hubo una gran depresión industrial y un incremento del desempleo que dio origen a muchas huelgas. Pero el país que la pasaba peor fue Alemania. Después de la guerra perdió muchos territorios. Además tenía que costear una gran indemnización a los demás países, que después ya no pudo seguir pagando. En ese país también se produjo una gran inflación. ¿Y qué es inflación? Es una crisis donde los precios aumentan un montón, al mismo tiempo que la moneda pierde su valor. Lo que antes costaba una moneda, ahora puede costar 10 monedas. ¡Hasu! Esto provoca un descalabro económico. Para solucionar este problema, se implementó el Plan Dawes, en el que Estados Unidos le prestó dinero a Alemania para pagar sus deudas y estabilizar su moneda. En política, la democracia entró en crisis en Europa debido a la inestabilidad social. Es por eso que se dieron los gobiernos totalitarios en algunos países de Europa. Sí, donde la libertad estaba seriamente restringida y donde el Estado ejercía un poder absoluto. Y aunque no lo creas, los gobiernos totalitarios tuvieron gran acogida de la gente porque se presentaban como salvadores de la dignidad y la seguridad ciudadana. En esa época había 3 tipos de totalitarismo: el fascismo italiano, el nazismo alemán y la dictadura comunista de la Unión Soviética, ex Rusia. Se le dio más importancia a la nación, la raza o la clase social sobre la libertad, la razón y el derecho del individuo. Mientras tanto, en la Unión Soviética, ex Rusia, Lenin implementó una nueva política económica, NEP, donde la pequeña industria y la propiedad rural quedaban en manos de las empresas privadas, mientras que la gran industria y los bancos quedaban en manos del Estado. Pero de repente, Lenin se murió. Fue el 21 de enero de 1924. Así que estas dos personas se disputaron el poder: León Trotsky y Joseph Stalin. El ganador terminó siendo Stalin, que acaparó todos los poderes e instauró una dictadura. Entre 1928 y 1933, Stalin puso en marcha un programa de colectivización agraria y desarrollo industrial totalmente centralizado y planificado. Además que la propiedad privada fue abolida. En la década de 1920, los países europeos se iban recuperando, mientras que Estados Unidos poseía la mitad de reservas de oro y se encaminaba a ser una potencia mundial. Te recomiendo ver estas películas ambientadas en los locos años 20, Medianoche en París y esta otra, El Gran Gatsby. El Gran Gatsby, con mi churrísimo Leonardo DiCaprio. A la bonanza económica de los años 20 se le denominó los felices años 20 o los años locos. La mejora del nivel de vida permitió que las masas disfrutaran de comodidades, antes solo exclusivas de las clases altas, como los alimentos de calidad, cómodas viviendas y vestimenta. También surgió el concepto llamado ocio, donde el cine, los deportes y la música eran muy populares. De esta manera, se consolidó la sociedad de masas, donde creció la participación de la población en política gracias al desarrollo de los medios de comunicación, como la radio y la prensa escrita. Fue justamente la prensa escrita que cambió con gran esplendor y proliferaron todo tipo de revistas especializadas, como las revistas deportivas y las dedicadas a la mujer. Mientras que la radio llegaba a lugares lejanos, tanto en los campos como en las ciudades, los dueños vieron un gran potencial en este medio de comunicación y lo utilizaron como instrumento de publicidad. Para finales de los años 20, existían casi 14 millones de radios solo en Estados Unidos. Para la década de los 20,
Estados Unidos se había convertido en el país más rico del mundo. Los sectores que más contribuyeron al crecimiento económico fueron la construcción, la industria automotriz y la electricidad. Este país se convirtió en la locomotora de la economía mundial. Por eso, el modelo de vida americano fue imitado por todo el mundo. En los felices años 20, la gente comenzó a migrar del campo a la ciudad. Con tanta gente que llegaba, se tuvieron que construir grandes mercados y almacenes para cubrir todas las necesidades. Además, aparecieron muchos restaurantes y cafés, así como las salas de espectáculos. La masiva demanda de ropa y calzado hizo nacer la confección en serie, y las revistas de moda sugerían cómo debían vestir las personas. Pero no todo era felicidad como se creía. En Estados Unidos se dieron innumerables casos de racismo. Para 1920, la organización racista Ku Klux Klan contaba con la increíble cantidad de 4 millones de miembros. Pero, ¿quiénes eran estos malvados personajes? Se caracterizaban por usar como atuendo túnicas y máscaras blancas, no solo para mantener el anonimato, sino también para atemorizar a la población como si fueran fantasmas. Sus principales víctimas fueron los afroamericanos, los judíos y sobre todo los inmigrantes. La xenofobia, o sea, el rechazo u odio al extranjero, estimuló las políticas que limitó la entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Por otro lado, se dio el prohibicionismo. Pero, ¿qué se prohibió? Nada más y nada menos que la producción y venta de bebidas alcohólicas con la idea de que así se solucionarían los problemas morales de la sociedad. A este prohibicionismo se le llamó la Ley Seca y se promulgó en 1920, pero nada se solucionó con esto, porque la medida estimuló el crecimiento de la delincuencia y la corrupción. El comercio ilegal de alcohol fue tomado por las mafias, como la de este siniestro hombre. ¿Adivina quién? Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone. Por ejemplo, en la película Los Intocables, fue interpretado por Robert De Niro. La gran producción en masa era tanta que los empresarios tenían miedo de no poder vender todos sus productos, así que muchos empezaron a orientar sus beneficios a la bolsa de valores. Pero no todo salió bien, y las inversiones se fueron a pique, originando una terrible crisis en Estados Unidos que se extendió por todo el mundo. En 1929 comenzó la crisis económica en Estados Unidos, poniendo punto final a los felices años 20 y dando inicio a la Gran Depresión. Sí, así le llamó a esta terrible etapa que comprendió más de una década. Esta crisis también se sintió en Europa, porque Estados Unidos era el proveedor mundial de mercancías y capitales, generando muchísimo desempleo. Ahora es tu turno. ¿Cuál fue el país europeo que pasó por la peor crisis económica después de la guerra? Gran Bretaña, Francia, Alemania. Después de la guerra, se produjo hiperinflación en Alemania. Para solucionar este problema, se implementó el Plan DOS, donde Estados Unidos le prestó dinero para pagar sus deudas y estabilizar su moneda. ¿Cómo se le llamó a la bonanza económica de los años 20? Los felices años 20, el prohibicionismo, la Gran Depresión. A la bonanza económica se le denominó los felices años 20 o los años locos. La mejora del nivel de vida permitió que las masas disfrutaran de comodidades, como los alimentos de calidad, cómodas viviendas y vestimenta. ¿A qué producto se le prohibió su producción y venta con la ley seca? Alcohol, cigarros, alcohol y cigarros. Se prohibió la producción y venta de bebidas alcohólicas con la idea de que así se solucionarían los problemas morales de la sociedad. Contrariamente, esto estimuló el crecimiento de la corrupción y la delincuencia. Hoy aprendimos que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la recuperación de la economía fue larga y difícil, debido a la destrucción, la inflación y el desempleo.
En los países europeos se devaluó la moneda, pero el país que pasaba la peor crisis fue Alemania, donde se produjo una terrible hiperinflación. La democracia entró en crisis debido a la inestabilidad social. Es por eso que se dieron los gobiernos totalitarios en algunos países de Europa. Con la muerte de Lenin, Stalin sucedió el poder y acaparó todos los poderes e instauró una dictadura en la Unión Soviética. En la década de 1920, la economía de los países europeos se fue recuperando. A la bonanza económica de los años 20 se le denominó los felices años 20 o los años locos. La xenofobia estimuló las políticas que limitaron la entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Con la ley seca, se prohibió la producción y venta de bebidas alcohólicas, generando el crecimiento de la delincuencia y la corrupción. En 1929 comenzó la crisis económica en Estados Unidos, que se extendió por todo el mundo, dando final a los felices años 20 y dando inicio a la Gran Depresión. Reflexionemos. ¿Por qué crees que los años 20 fue conocida como los años felices? ¿Acaso todos los grupos sociales tenían esa sensación de felicidad? Recordemos que mientras que en Estados Unidos y algunos países de Europa se vivía un gran auge económico, la Unión Soviética sufría la fuerte dictadura de Stalin, donde muchos derechos fueron atropellados. En Estados Unidos se vivía un fuerte racismo que promovía el Ku Klux Klan. ¿Sabías que el famoso capo de la mafia Al Capone fue condenado a 11 años de prisión? Pero aunque no lo creas, no fue por sus innumerables crímenes, como la venta de alcohol y ordenar asesinatos, sino por evadir impuestos. Así es, se le condenó el 17 de octubre de 1931. Ahora ya lo sabes. Sí, pues los años locos terminaron y comenzó la Gran Depresión. Para saber un poquito más, te invito a que leas Las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras de José Fernando Pertierra. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, así que nos vemos en nuestro próximo programa aquí en USMP TV Aprende con Todo. Y no se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook Tiempo para Aprender. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el fascismo y el nazismo. ¡No te lo pierdas!